Saludos cordial y afectivo a toda la audiencia de este su espacio y proyecto Tecnologías Divinas. Muy bien, amado, feliz, contento pues de estar nuevamente con ustedes, llevando esta voz, haciendo pues que, ayudando a que esta trompeta camine hacia los cuatro ángulos del planeta, produciendo los resultados en cada uno y todos aquellos pues que desinteresadamente, sin tapujos, sin religión, sin los lentes de la teología, abren las puertas de su corazón para entender la verdad de las Escrituras. Y en eso entra usted, que le felicito en esta hora, y le agradezco por su audiencia y por estar allí día tras día y siguiendo nuestros estudios y nuestras enseñanzas. Pues bien, hoy culminamos, hoy en esta cuarta y última cápsula, terminaremos con el tema la batalla de Armagedón, y para que ganemos tiempo, desde ya pues le voy a pedir que vaya a su Biblia. Usted sabe el pasaje acostumbrado de Apocalipsis capítulo 16, versículo 14 y 16. Son los dos pasajes que estamos utilizando como fundamento en este estudio. Dice así la palabra: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Verso 16. Verso 16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Muy bien, amado. Préstame ahora tu atención en el cierre ya pues de este estudio, de este análisis sobre el tema la batalla de Armagedón. En la cápsula número 3 observamos cuáles fueron los indicadores de tiempo que Cristo dio para el cumplimiento de esta batalla llamada Armagedón. Es muy importante que observemos, pero muy minuciosamente, dos detalles que se convierten en dos indicadores de tiempo en cuanto a cuándo sería esta batalla, cuándo se libraría, cuándo se llevaría a efecto. Y el indicador número uno, fue cuando Cristo dijo: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Es más que obvio que Cristo estaba hablando de la generación de la cual Él fue parte como ser humano que fue. Está hablando de la generación a la que los apóstoles, sus apóstoles, los 12 apóstoles que Él comisionó, que Él nombró, y obviamente que está hablando de la generación de la iglesia que Él mismo fundó, y edificó, que fue la generación del primer siglo. Yo creo que no debe haber ninguna duda, ningún lugar a duda de que está hablando es de esa generación, de aquella generación de la cual Él fue parte. Yo creo que eso es un indicador de tiempo importante para que podamos entender cuándo fue que esta batalla, la batalla de Armagedón, se iba a llevar a efecto, se iba a llevar a cumplimiento. Y el indicador número 2, que es muy importante también, fue cuando Él dijo en Mateo 23, versos 31 y 32, cuando Él dijo: vosotros llenad la medida de vuestros padres. Bien importante esto, porque había una medida que llenar, había una medida que Cristo quiso decir que tenía que ser llena. O sea,
había, digamos, una meta, había una tarea que no había sido concluida. Había un recipiente que había que llenar, pero no había sido llenado. Jesús le discrimina, le reprocha al fariseísmo, al liderazgo judío de sus días, ahí mismo en el templo, en Mateo 23, le reprocha de que ellos adornaban y decoraban las tumbas de los profetas a quienes sus padres habían dado muerte, los padres de la generación que está allí presente en el templo, a quien Cristo le está dirigiendo este discurso, este juicio, allí descrito en el libro de Mateo capítulo 23. Entonces luego le dice, llenad vosotros la medida de vuestros padres. O sea, había que llenar, había que completar una medida. Y eso es lo que estamos tratando pues de descubrir, estamos tratando de ver para conocer de buena mano y con precisión cuándo fue que esta guerra, cuáles fueron los indicadores de tiempo acerca de esta guerra. Y para ello yo le voy a invitar, por favor, a que vaya a la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Primera carta, capítulo 2, por favor. Vamos a ver allí unas declaraciones importantes dichas por el mismo apóstol Pablo. Verso 14 al 16. Fíjate cómo dice. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores, o sea, le está diciendo a los tesalonicenses de que ellos vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros, debo decir, nos expulsan. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Mira el verso 16, que es el punto clave donde quiero llegar. Fíjate lo que dice el verso 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. ¿Lo ves? Pablo hace referencia a la medida que Cristo les habló en Mateo 23, que faltaba por ser llenada. O sea, no había sido totalizada, y le está diciendo que estos judíos que no solamente, o sea, mataron a Cristo, mataron a los profetas, sino también que le estaban dando muerte a todos los que Cristo enviaba, y a muchos de los apóstoles apresaban, encarcelaban, y de esta manera pues estaban llenando la medida de sus pecados. Pero fíjate el detalle importante que dice ya finalizando el pasaje. Así ellos colman siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el fin. El texto griego da la idea de que el juicio estaba viniendo sobre ellos por causa de las muertes, de los asesinatos, de los crímenes que ellos habían cometido sobre todo aquel que daba testimonio de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el tiempo en el que esta batalla tuvo lugar, la batalla de Armagedón, fue durante el primer siglo, que no le quede ninguna pizca de duda de que fue así. No hay lugar a dudas para no verlo, de que fue la generación del primer siglo, que fue allá donde todo esto pues tuvo lugar y cumplimiento. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con el Armagedón? O sea, vamos a tratar de ahondar más, vamos a tratar de profundizar más con respecto a esto. Fíjate, la batalla de Armagedón es descrita por Juan como la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, y usted lo vio claramente en Apocalipsis
16:14. Por supuesto, esto no es la primera vez que usted va a leer en Apocalipsis esta expresión, el gran día del Señor, sino que en varias ocasiones aparece en el libro. Hemos observado que el día del Señor fue la respuesta, muy importante esto, fue la respuesta a las oraciones de los mártires por venganza. ¿Se recuerda? Leímos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, que Juan vio las almas de los que habían sido decapitados debajo del altar, los cuales clamaban. ¿Clamaban qué? Clamaban: ¿hasta cuándo, Señor, nos juzgas de los que están en la tierra? Es decir, de sus detractores, de sus asesinos, de sus criminales, los cuales fueron los judíos, como bien Pablo lo dijo en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 14 al 16, que los judíos no solo mataron a Cristo, sino que también mataron a los profetas y apresaban y asesinaban a todos los que Cristo les enviaba. Entonces, es obvio de que se está hablando de estos mártires, quienes están clamando aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, para que Dios haga venganza, hiciese venganza sobre estos asesinos y criminales judíos del primer siglo. Y usted conoció la respuesta. La respuesta le dijo: quédense un tanto más de tiempo tranquilo, porque todavía falta un número para completar la totalidad de los mártires. Muy importante eso. Ahora fíjate, de aquí extraemos ya dos verdades importantes con respecto a la batalla de Armagedón. Primera verdad: el día del Señor fue la batalla de Armagedón, y de eso pues no nos puede quedar ninguna duda. Número uno, primera verdad que podemos extraer de todo esto, ya para ir concluyendo, es que, repito, el día del Señor fue la batalla de Armagedón. Ese día mencionado, renombrado también por los profetas del Antiguo Testamento. Fue un nombre muy mencionado el día del Señor, se relacionó o lo relacionaron siempre con juicio, con venganza. Ay de aquel día, decían los profetas, ¿quién se podrá mantener delante de él? Porque será como un horno humeando. Y cada uno le daba una característica con respecto al juicio, con respecto a la destrucción. Ahora ya usted hoy está viendo con mucha claridad de que esa destrucción o ese juicio que iba a venir en ese día, que era la batalla de Armagedón, era en venganza de todos los mártires que habían sido asesinados en la tierra, desde Abel hasta el último miembro de la iglesia asesinado durante el primer siglo. La segunda verdad que podemos extraer con respecto a esto es que entonces el día del Señor fue ese tiempo en el que los mártires de Dios fueron vengados, según Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 17. Conclusión: por lo tanto, la batalla de Armagedón fue el tiempo en el que los mártires de Dios fueron vengados. Para ser exactos, la guerra o la batalla de Armagedón fue el juicio de Jerusalén durante el año 70 después de Cristo. Jesús también dijo que esta batalla sería en su generación. El año 70 de Cristo fue una fecha clave importante en lo que es el antes y el después de Cristo. El año 70 de Cristo fue cuando se tuvo cumplimiento todo lo profético, tuvo cumplimiento la ley, los salmos y los profetas. El año 70 de Cristo fue la nueva era, se le dio lugar a la nueva era, pero no la nueva era religiosa que anda sonando por allí, sino a la plenitud de Dios en el hombre. El año 70 de Cristo va mucho más allá de un concepto o un patrón religioso. El año 70 de Cristo es el reino en plenitud para las naciones y es el día en el que usted y yo vivimos hoy. De manera que plenitud es tu novedad, plenitud es tu mejor versión, plenitud es Dios mismo viviendo, creciendo y aprendiendo a vivir por medio de ti y por medio de mí. De manera, amados hermanos, que de esta forma pues concluimos
esta serie de enseñanza sobre el tema la batalla de Armagedón. El tiempo que me queda pues es para agradecerte, enviarte un abrazo afectivo a la distancia y que te prepares para el próximo tema. Será entonces hasta la próxima.